Hola, muy buenas, soy Eli y en este vídeo quería hablar sobre mi teclado, ya que este es mi teclado. Este es el teclado que utilizo día a día para trabajar programando, incluso también para jugar. Y cuando hablo con la gente sobre el teclado que utilizo, pues ya que no es un teclado tradicional, la gente suele tener ciertas dudas, incluso me suelen decir como que yo es que necesito un teclado con números para trabajar, o a mí es que me gusta tener el teclado numérico. Y entonces me gustaría hacer este vídeo para explicar un poco por qué yo utilizo este teclado, ya que puede haber gente que no conozca de qué va, incluso interesarse por teclados de este estilo y adaptarlos a su trabajo o lo que sea, ya que estos teclados son configurables y realmente no es que este teclado no tenga números, no es que este teclado no tenga teclado numérico, tiene todo eso y todo lo que puede tener cualquier teclado de tamaño más tradicional. Y eso, en este vídeo me gustaría hablar de ello. Este vídeo va a ser largo, ya que quiero meterme en todos los detalles de la configuración de mi teclado y tal, pero quiero ordenarlo, ya que se puede hacer un poco pesado, tal que al principio del vídeo hablaré de las cosas que más pueden interesarle a la gente que puede llegar a este vídeo, y más adelante ya meterme ya en lo que es la configuración del mismo, cómo lo tengo yo configurado, por qué, y explicar distintos métodos que puede utilizar la gente para configurarse este teclado, poner todos los links en la descripción, si a alguien realmente le interesa esto y puede llegar a comprarse uno o lo que sea. También quiero aclarar que todo lo que hable de este teclado en cuanto a configuración no es exclusivo para teclados pequeños. También tengo este teclado, por ejemplo, que se puede parecer más a un teclado tradicional. Hay de todos tipos. Podéis encontrar teclados del tamaño que vosotros queráis, y que lo que permite a este teclado, que este sí que es el que yo uso día a día, ser configurado de tal manera no es la forma del mismo, sino que utiliza un firmware libre llamado QMK y es programable a gusto como quieras, ya que el firmware está escrito en C. Pero también quiero aclarar que no tenéis que saber programación para programaros este tipo de teclados, ya que hay un montón de utilidades gráficas que te pueden facilitar mucho el tema. Y ya vamos a entrar a la cámara del teclado y voy a empezar a explicar por qué este es mi teclado del día a día y cómo lo tengo configurado. Vamos a empezar por lo más obvio, la forma del teclado. Antes de nada, quiero avisar que cuando os fijéis en las teclas, olvidad de lo que pone en cada tecla, ya que muchas veces no significa para lo que realmente está configurado el teclado, porque no hay teclas suficientes para que cada persona se ponga el teclado exactamente como quiere, ¿no? Entonces, este teclado tiene una distribución de teclas ortolineal. Esto quiere decir que las teclas están distribuidas a través de filas y columnas, al contrario que los teclados tradicionales, que si os fijáis aquí tengo uno, las filas no están alineadas, entonces las columnas están distribuidas desigualmente y la distancia de tecla a tecla pues es diferente. Como se puede observar, pues este teclado tiene muchas menos teclas que los teclados que conocemos. Tiene alrededor de un 40% de las teclas que tiene un teclado grande, con su teclado numérico y todo. Y estas dos cosas de las que he hablado son las que le dan nombre a este teclado, que si queréis buscarlo en internet y tal, sería un teclado ortolineal de 40% de tamaño. Este en específico tiene 47 teclas, pero también existe la variante de 48, que es este que tengo. Este lo utilizo para el trabajo, que tendría la barra espaciadora pues separada en dos, ¿no? Pero barra espaciadora entre comillas, ¿no? Porque, como ya he dicho antes, las teclas se pueden configurar de manera totalmente personalizada, entonces, pues lo mismo para una persona ni siquiera es una barra espaciadora. Y si empezamos a hablar en la forma del teclado, creo que es correcto empezar a hablar del por qué tiene esta forma, qué nos ofrece esta distribución de teclas y qué problemas intenta resolver en cuanto a los teclados tradicionales. Y lo primero que podemos apreciar de este teclado
es que si colocamos los dedos en su posición por defecto, pues esta distribución de teclas nos permite tener todas y cada una de las teclas al máximo de una unidad de distancia. Esto es intencional y es la razón por la cual este teclado no tiene una fila numérica en la parte de arriba, aunque si realmente queréis una fila numérica y estáis pensando en comprar este teclado, existe una variante que tiene la fila dedicada de números arriba, que sería ya un 50%. Y bueno, una cosa que intenta solventar este teclado respecto a los teclados tradicionales es eliminar por completo el movimiento de la mano hacia el teclado numérico, ¿no?, que estaría un poco lejos, y hacia las flechas. Pero sin perder esa funcionalidad. Es por eso que gracias al firmware pues podemos personalizarlo tal que no perdamos ni las flechas ni el teclado numérico. Más adelante ya explicaré cómo lo tengo yo configurado. Otra cosa que intenta resolver la distribución de teclas ortolineal es evitar, como en un teclado tradicional, que cada una de las teclas esté a una distancia totalmente diferente de nuestros dedos, haciendo así más difícil pulsar la tecla errónea y evitando pues ángulos muy raros que pueden hacer pulsar algunas teclas una tarea un poco difícil o al menos un poco tediosa, como pueden ser las teclas ZX y CVB, ¿no? Esta línea de abajo en los teclados tradicionales está, como las filas no están alineadas del todo, pues pide a nuestros dedos hacer un movimiento extraño que puede llegar a ser incómodo y realmente no es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Así es más cómodo, ya que solo hay que hacer un movimiento horizontal y siempre es de la misma cantidad de distancia. La línea inferior del teclado es donde normalmente encontramos una barra espaciadora de 6,25 unidades de longitud y bueno, este teclado hace sitio a muchas más teclas, sacrificando el espacio de la barra espaciadora, ya que la razón principal es darle más uso al dedo pulgar, que es el dedo que más fuerza tiene de nuestra mano, y así evitamos sobrecargar el dedo meñique, el cual por alguna razón, y siendo el dedo más débil de nuestra mano, tiene la labor de pulsar unas teclas muy distantes, ¿no? Si nos fijamos en el borrar, aquí está más cerca, en la tecla de retroceso, pero un teclado tradicional está más lejos, el Enter también está un poco lejos, aquí el escape también se nos va, tanto el Control como el Shift no suelen estar en una posición muy cómoda, y todo esto mientras tenemos ocupados ambos pulgares con la función principal de pulsar la barra espaciadora, ¿no? Yo personalmente me he acostumbrado a utilizar la barra espaciadora con un solo dedo y pulsando siempre en el mismo sitio. Por lo tanto, me parece una pérdida de espacio pues tener una barra espaciadora grande cuando solo estoy pulsando en un punto específico, ¿no? Y es mejor pues tener más espacio para otros botones y así añadir más funciones al espacio, que bueno, más adelante explicaré. Tener más teclas en la fila inferior le da la habilidad a este teclado de recuperar las funciones de las teclas que sacrifica este diseño. Esto nos ayuda a no perder la funcionalidad de un teclado de tamaño completo, dándonos la ventaja de tener las teclas más cerca y así mover las teclas hacia nuestros dedos en vez de mover nuestros dedos hacia las teclas, como solemos hacer cuando intentamos utilizar las flechas o el teclado numérico, ¿no? Este concepto es muy interesante y creo que es lo que define este teclado, ¿no? Al final, pues eso, cuando sobre todo si estás editando texto es muy común que tengas que volver hacia atrás con las flechas y realmente este movimiento, hacerlo durante todo el día, pues es una tarea bastante tediosa y si nos la evitamos, nuestros dedos se cansan mucho menos. Y bueno, todo esto es lo que define este teclado a nivel físico, pero para ello se complementa mediante la configuración de firmware que da sentido a todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Para ello me gustaría introducir un par de conceptos que son los que nos permitirán hacer lo que queramos con el teclado y un poco en lo que yo me baso para hacer que este teclado tenga la funcionalidad de un teclado grande, ¿no? El primer concepto del que quiero hablar es el de las capas. Este en realidad es un concepto que ya está presente en los teclados tradicionales y es el que nos permite tener teclas mayúsculas, por ejemplo. Las capas nos permiten acceder a otro nivel diferente en el cual pulsar una tecla que antes hacía algo, ahora hace algo completamente diferente. Y bueno, a estas capas se puede acceder de manera momentánea o de manera permanente dependiendo de cómo las configuremos.
Y esta es la manera en la que consigo acceso a una fila de números y a sus respectivos símbolos, ¿no? Y bueno, para hacer el símil con los teclados tradicionales, este concepto se aplicaría pues a las teclas mayúsculas, ¿no? Si pulsamos la J sin pulsar el Shift, pues tendríamos una J minúscula, y al mantener pulsado el Shift cambiamos a una nueva capa donde pulsar la J implica que esa J es mayúscula. Y el bloc mayús sería la manera de cambiarlo de manera permanente, ¿no? Entonces tenemos el Shift, donde momentáneamente tenemos acceso a estas mayúsculas, y luego tenemos el bloc mayús, que tenemos que desactivarlo para volver al estado anterior y poder volver a escribir las minúsculas. Entonces, la manera en la que yo utilizo este concepto en este teclado para tener la fila numérica es con el lower y el raise. Este es un concepto que se utiliza en bastantes teclados pequeños, y en este caso la manera en la que yo lo asocio es, si os fijáis por aquí en el teclado tradicional, sale el número abajo y arriba sale el símbolo, ¿no? Entonces la manera en la que yo lo veo es, si yo mantengo pulsado el lower, toda esta fila desde la Q hasta la P se convierte en una fila numérica del 1 al 9 y luego un 0, ya que lower es el carácter que aparece en la parte de abajo de la tecla. Y si mantengo raise, pues toda esta fila se convertiría en los caracteres, en los símbolos que están encima de la tecla de los números, y así tendría pues acceso a todos los números, otra vez sin tener que mover la mano más de una tecla de distancia, o a todos los símbolos, ¿no? Y bueno, más adelante explicaré mi configuración más extensamente. Otro concepto, o más bien conceptos, porque son dos pero van de la mano, son la manera en la que una tecla del teclado es actuada, que también es un concepto que se utiliza en los teclados tradicionales, pero no de manera conjunta. La función de las teclas puede ser activada de dos maneras: con una pulsación corta, como puede ser con los caracteres alfanuméricos, o mediante mantener una pulsación de tecla, como puede ser con el Shift. Estas dos maneras de interactuar con una tecla no son excluyentes, y es una buena manera de dar varias funciones a una misma tecla, ¿no? Entonces, si conocemos las teclas alfanuméricas, muy rara vez mantenemos pulsadas estas teclas para escribir. Entonces, toda tecla que tenga su manera de actuar como una pulsación corta, podemos darle el doble sentido y una función diferente si mantenemos pulsada esa tecla, o en las teclas que son de mantenerse pulsadas, podemos asignarle una función si en el caso de que le diéramos una pulsación corta. Y bueno, esta es la manera en la que yo en este teclado obtengo la funcionalidad de un teclado numérico y las flechas. Entonces, en mi caso, yo he escogido el tabulador, que es una tecla que se actúa con una pulsación corta, rara vez se mantiene pulsada. Por lo tanto, si esta es la posición normal de mis manos, si yo quiero acceder al teclado numérico, en vez de tener que hacer ese movimiento tan tedioso, mantengo pulsado el tabulador. El tabulador, cuando lo mantengo pulsado, cambia el layout del teclado por completo y me da un teclado numérico en la posición de las manos de la mano derecha. Entonces tenemos, este sería el 0, y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tengo también asignadas la suma, la resta, la multiplicación y todo eso, y es la manera en la que tengo un teclado numérico, y realmente es muy cómodo, ya que solo estoy moviendo una mano, un dedo, y con esta mano ya tengo acceso a un teclado numérico. Otro sitio donde utilizo este concepto es en la barra espaciadora. La barra espaciadora raramente la mantenemos pulsada, al menos escribiendo no se hace. Entonces yo la tengo configurada tal que si la mantengo pulsada me lleva a la capa de movimiento, que yo le llamo. Entonces en la capa de movimiento yo tengo acceso a las flechas, que yo las tengo configuradas en HJKL como en Vim, pero no hay gente que tiene IJKL o WASD o lo que sea. Pero bueno, yo las tengo en HJKL, entonces con mantener pulsado el espacio, ni siquiera teniendo que mover el pulgar,
ya tengo acceso a las flechas y otra configuración que tengo en esta capa es tener el control en la F y el shift en la D. Eso solo ocurre en esta capa y la razón es cuando no estoy en BIM y quiero editar texto, pues me apetece mantener más o menos los controles que tiene BIM. Entonces, si mantengo la barra espaciadora pulsada, pues tengo acceso a las flechas. Si quiero ir de palabra en palabra, mantendría pulsada la F, que ahora significa control. Entonces puedo moverme palabra a palabra. Y si quiero seleccionar algo, mantengo la D, que ahora es Shift, y puedo ir pues o palabra a palabra o letra a letra. Luego también tengo en la A y en la S, cuando mantengo pulsada el espacio, esto se convierte en Home y en End. Entonces así también pues puedo seleccionar, si mantengo pulsado el Shift y le doy a Home y End, puedo seleccionar pues líneas enteras, incluso documentos enteros o páginas enteras si tengo pulsado el control. Y bueno, luego para borrar, en el caso de esa capa, también tengo el control, que sería un backspace, y el punto coma, que sería el suprimir. Entonces de esta manera tengo esta capa de movimiento que me permite pues moverme por el texto, seleccionarlo, incluso borrar en cualquier sitio que lo necesite, más o menos con unos controles parecidos a BIM y con los que yo me encuentro cómoda. Y la verdad es que en ese sentido pues me parece algo imprescindible en los teclados en general. O sea, yo después de tener esto me niego a utilizar un teclado tradicional con flechas y teclado numérico y todo. O sea, me parece mucho más cómodo. Y aunque no lo uses en la barra espaciadora, pues hay gente que lo utiliza en el Alt-GR o no usa el block Mayus y en la tecla de block Mayus tiene acceso a esta capa de movimiento o como sea. O sea, realmente como te lo puedes configurar a tu gusto, pues no hay problema en ponerlo como tú quieras realmente. Y bueno, ahora llegamos ya a explicar la configuración de mi teclado, en la que ya voy a explicar pues más a fondo, así que esta parte es más personal y de cómo lo tengo yo configurado, aunque algunas cosas ya las hemos explicado, pero explicaré pues todas las capas que tengo y lo que normalmente uso para este teclado. Así que eso, o sea, la capa normal, tengo las teclas alfanuméricas están normal. Y entonces las teclas que tendría cambiadas sería, por ejemplo, el tabulador, que como os lo he dicho, con una pulsación simple es tabulador, pero manteniendo pulsada se convierte esto en teclado numérico. Pero no solo eso. El tabulador pulsado también me convierte esta fila es del F1 al F5, del F6 al F10 y F11 y F12. Lo tengo así un poco churro porque las teclas de función tampoco se utilizan tanto. Y al final me he acostumbrado, sé dónde están todas y para lo que yo necesito me sirven, ¿no? Tengo ahí acceso a ellas y no es ningún problema. Otra cosa que tengo configurada es donde aquí pone control. Esto normalmente es el block Mayus. Yo el block Mayus lo tengo completamente desactivado, lo tengo escondido por ahí en una capa si alguna vez lo quiero activarlo. Pero bueno, esto cuando lo mantengo pulsado es control y cuando lo pulso una vez es escape. Entonces en BIM, por ejemplo, pues el escape está en una pulsación simple. Y el control, en caso de tener que hacer control C, control V, pues realmente no estoy moviendo tanto el meñique como si estuviera aquí, que es donde normalmente suele estar en un teclado tradicional, incluso igual más lejos. Pues me evito ese movimiento y lo tengo pues cómodamente aquí. Y realmente el control en el lado derecho no lo necesito. Luego los shifts, tengo aquí shift y otro shift porque me parece cómodo cuando vas a escribir una tecla mayúscula con una mano usar el shift inverso y eso me parece que está bien aunque ponga enter. Pues eso. Luego esta tecla que pone escape realmente no es escape, es hyper, que bueno, hyper es una tecla que existía en algunos teclados antiguos, ahora ya no existe, pero básicamente es como si pulsaras el Control, Shift, Windows y Alt a la vez. Entonces, en vez de pulsar todas esas a la vez, pues pulsas esta tecla y realmente ya estás pulsando todas. ¿Y para qué se utiliza esto? Pues esa combinación de teclas, excepto en Windows por alguna razón, no se utiliza para casi nada. De hecho, para nada. En Linux y en Mac. Entonces, esa es la tecla que yo utilizo para asignarla a
cosas del sistema operativo, como puede ser pues capturas de pantalla, moverte de escritorio, mover una ventana de escritorio y todo eso. Entonces, si está en mi posición de las manos, en vez de mover el dedo meñique, lo que hago es pulsar con esta parte del dedo, o sea, de la mano, y tengo asignado, por ejemplo, cuando mantengo pulsado esto, si le doy a la I, es la captura de pantalla en la que seleccionas un área. Si le doy a la U, es la captura de ventana. Si le doy a la O, es la captura de la pantalla completa. Y luego, con los controles de BIM, HJKL, me movería entre escritorios en caso de que fueran horizontal o vertical, dependiendo de... Yo uso GNOME en Linux, que lo tiene por defecto en vertical, y en Mac pues está en horizontal, entonces pues ahí tengo eso. Y bueno, acompañando a esta tecla tengo la inversa. Bueno, no es la inversa, pero bueno, la del otro lado, donde pone right. Aquí en teoría pone que son las flechas, pero no los utilizo para las flechas. Esta tecla lo que hace es, en vez de hyper lo tengo puesto a me, que me es lo mismo que hyper, pero sin pulsar, no sé si era el control o alguna de esas 4, de control shift alt windows, alguna de esas 4 no se pulsa. Entonces es otra manera de asignar pues shortcuts del sistema operativo a funciones que a ti te apetezcan. Entonces yo uso como son funciones complementarias. Sí que es verdad que como solo estamos pulsando 3 modificadores, sí que algunos sistemas operativos pues tienen seteados esos atajos de teclado y es imposible utilizarlos, pero bueno, yo en este caso lo mismo, utilizo este lado de la mano para pulsar la tecla, y aquí en HJKL, en vez de moverme de escritorio, lo que hago es mover la ventana que está activa de escritorio. Y de esta manera pues me puedo mover por los escritorios y cambiar las ventanas de unos a otros sin necesidad de levantar la mano al ratón y arrastrar o lo que sea. Y bueno, el resto de la fila de abajo no es muy especial, excepto la parte del medio. Esta tecla no la uso, ni siquiera sé lo que tengo asignado a ella, porque es una tecla un poco difícil de acceder y bueno, pues me sobra. Y realmente este lado tampoco lo uso, estas 3 no las uso para nada, aunque están asignadas pues a Alt-GR, a otra vez Windows, no sé qué tiene esta. Y bueno, luego Lower y Raise, que ya he explicado lo que hacen antes, ¿no? La manera, algo que no he explicado antes es los caracteres que no aparecen aquí, ¿no? Aquí, si os fijáis en esta fila y en esta, tengo todos los caracteres que existen en un teclado tradicional, porque luego más a la derecha de aquí ya iría el Enter, que en mi caso el Enter lo tengo con una pulsación simple del Raise, y es mucho más cómodo de ir haciendo este movimiento que mover, pues eso, el dedo meñique hasta aquí. ¿Qué iba a explicar? Eso es, los caracteres, los que me faltan o los que me faltaría por explicar son los que están a la derecha de la P, que en el layout americano serían los brackets y las llaves, y los que están a la derecha de los números, ¿no? Que tenemos en español está la exclamación y todo eso, o sea, bueno, la interrogación, y en el inglés está el guión, la barra baja, el más, el igual. Entonces, esos a los cuales no tengo espacio en este lado, lo que he hecho es asignármelos a los dedos con los que los pulsaría, pero en esta fila. Entonces, si yo mantengo también lo mismo, el mismo concepto de Lower y Raise, si le doy a Lower, voy a dibujar el símbolo que aparece en la tecla en la parte de abajo de la tecla, y si le doy al Raise, pues la de la parte de arriba. Entonces, de esta manera, yo que utilizo para programar, por ejemplo, el teclado, el layout americano, si yo mantengo pulsado el Raise y hago L punto coma, realmente estoy poniendo la llave de abrir y la llave de cerrar. Entonces, de esta manera, pues tengo acceso rápido a los símbolos del teclado, que programando se utilizan bastante, y eso, luego tengo pues los corchetes con el Lower. Y luego, así cubriríamos las teclas que están más a la derecha de la P, y para los símbolos que están a la derecha de los números, que son 2 teclas, pues me los he puesto en la J y en la K, ¿no? Si
los símbolos de interrogación, por ejemplo, en el layout español, pues serían pues mantener el raíz pulsado y abrir interrogación, cerrar interrogación. Y así pues ya tengo acceso realmente en estos 4 teclas, me asigno los símbolos que no entran y realmente es bastante mecánico porque suelen estar de lado las funciones que quieres poner juntas, ¿no? Los símbolos de interrogación están en una tecla aparte, entonces pues es fácil mantener pulsado y abrir y cerrar llave y todo eso. Y bueno, ya entraríamos, hemos acabado la capa base y entraría a explicar pues las distintas capas que uso. Como alguien se podrá haber dado cuenta durante la explicación, he hablado, ¿no?, de que algunas teclas nunca se mantienen pulsadas o que solo las actuamos de manera mantenida, ¿no? Eso no ocurre en muchos juegos y es por eso que tengo yo una capa que se activa mediante mantener pulsadas lower y raise a la vez, que esto nos lleva a la capa de ajuste, que esto también es un concepto que se utiliza en teclados pequeños. La capa de ajuste tiene pues nos cambiaría una capa que nos ayuda a cambiar configuraciones del teclado a nivel, pues eso, layout. Yo los tengo también para cambiar a capas permanentes y todo eso. Entonces, si yo mantengo pulsado lower y raise y le doy al backspace, no por nada en particular, sino porque está ahí un poco lejos, me cambiaría todo el teclado y entonces esto sí que sería un tabulador normal, ya no tendría la función del teclado numérico. Esto lo sigo teniendo configurado al escape porque el block my use no lo utilizo para nada ni para los juegos. Luego esto sería un shift normal, esto sería un control normal y así ya podría usar las teclas de manera normal sin problemas. El espacio también, por ejemplo en el LOL, si mantienes pulsado el espacio, es la tecla que te centra la cámara y muchas veces te interesa mantenerla pulsada, pues en vez de usar la otra capa en la que solo puedes usar el espacio si le das toques, pues puedes ya mantener pulsada la barra espaciadora y no hay problema alguno. ¿Qué otras más capas tengo? Tengo una capa que bueno, está por defecto si mantienes pulsado el lower y raise y le doy a D. Tengo una capa que me cambia el teclado a Dvorak, que no lo uso porque no se escribe en Dvorak. Y si le doy a la C me cambiaría el layout a Colmac, que tampoco lo uso porque no he aprendido todavía. Pero bueno, luego otra cosa que tengo en esta capa, la de ajuste, tengo los controles para mover el ratón, ¿no? Tenemos también con los controles de Beam, HJKL, puedo mover el ratón sin tener necesidad de tener uno enchufado. Hay veces que por alguna razón no tienes acceso a un ratón y te interesa tener, pues eso, un ratón virtual, que lo puedes configurar en este caso de esta manera. Y el F sería el clic izquierdo y el G sería el clic derecho. Entonces de esa manera, pues si necesito un teclado, un ratón virtual, pues lo tengo. Y por último, me gustaría explicar la capa que utilizo yo para stream, porque esto es algo que he empezado a utilizar hace poco. Y ya que, bueno, aprovechando que este teclado tiene luces, como veis, yo me he hecho una capa que es como un pseudo Stream Deck, que como veis ahora tengo configurada para que cambie de color a blanco para yo saber que estoy en esa capa. Y lo que tengo hecho en esta capa es configurado, aquí no hay caracteres alfanuméricos ni nada, y lo que tengo configurado es, normalmente hay 12 teclas de función, ¿no? Del F1 al F12. Pues también existen del F13 al F24, que son las teclas que suelen utilizar los portátiles, por ejemplo, para asignarse los cambios de brillo del teclado o de la pantalla, o activar o desactivar el Wi-Fi y el Bluetooth, todo eso, ¿no? Entonces, en un ordenador normal, esas teclas no están utilizadas para nada y son las que yo utilizo en OBS para activar las capas, ¿no? O sea, para activar las diferentes escenas. Entonces, en mi caso, tengo 3 escenas principales que cuando pulso la tecla me cambia lo que es el color del LED y así yo sé en qué capa puedo estar. Entonces, pues tengo 3 principales. Sí que es verdad que necesito más capas y la verdad es que debería configurar un poco mejor esta capa para acomodar más escenas. Y otra cosa que tengo
aquí tengo los números del teclado numérico que tienen un código de tecla diferente a las del 1 al 9 y 0, y de esa manera pues estas teclas tampoco están utilizadas y los puedo asignar a cosas del stream. Los tengo asignados pues para mover la cámara a otro lado, arriba, izquierda, derecha, lo que sea. Y bueno, no sé si lo he dicho, pero las teclas de función del F13 al 24 las tengo aquí. De hecho me faltan algunas. Tengo aquí 24, 23, 22, 21, 20, 19, así tal. Entonces tengo aquí como 6 teclas dedicadas al stream. Aprovechando también los LEDs, tengo asignada estas 3 filas, estas 3 letras las tengo asignadas a cosas relacionadas con el micrófono. Si yo le doy a la A, me estoy muteando en Discord y estoy muteando también el audio del Discord. Entonces yo no oigo nada de lo que me dicen y se mutea el micro. Que ese, no tengo nada hecho en cuanto a LEDs para esa tecla, pero luego tenemos la S y la D, que estas sí que las tengo asignadas. Si le doy a la S, ¿veis cómo esta parte del teclado se ilumina en rojo? Pues la S la he asociado a stream, entonces si le doy a la S, sé que estoy muteada en stream y eso lo tengo asignado a OBS. Luego tengo la D asignada a mutearme en el Discord. Entonces, aprovechando los LEDs, pues tengo información visual de si me he muteado en Discord o si me he muteado en stream de manera bastante rápida. Y normalmente tengo este teclado pues aparte fuera de la mesa y pues hago uso de esta capa para hacer cosas del stream. La verdad es que debería cambiarla porque ahora tengo muchas más escenas y no tengo todas configuradas y podría mejorarse mucho más, pero bueno, me apetecía enseñar esta capa porque creo que tiene mucho potencial y bueno, creo que hasta aquí voy a llegar. Voy a dejar links en la descripción de todo información que yo he utilizado para configurarme mi teclado como a mí me apetecía y fuentes de inspiración que os pueden servir. Y también dejar el link a la configuración de este teclado que la tengo subida en GitHub por si a alguien le apetece echarle un ojo. Y bueno, en principio este es el único vídeo que quiero hacer, pero si tenéis preguntas me podéis hablar por Twitter. En los comentarios de este vídeo probablemente no los mire mucho. Y si tenéis alguna sugerencia de algo que queráis que hable, que se me haya pasado en este vídeo o lo que sea, pues me lo podéis decir también y lo mismo pues a otro vídeo y ya está. Entonces eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Y pues si hago otro vídeo nos vemos en la próxima y si no, pues muchas gracias por ver este vídeo. Adiós.